Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con el archivo de Moodle. En Moodle ya terminamos el archivo número 1. Cuando vayamos a hacer el examen, regresamos a hacer un recordatorio sobre esta teoría de orificios. Vamos a comenzar con el archivo número 2, por favor. Vamos a comenzar con el archivo número 2, es el que voy a proyectar en este momento. Es el que tienen ustedes en la plataforma. Aquí está el archivo número 2. Muy bien. Vamos a entrar un poco en materia sobre qué es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a determinar las pérdidas. Muy bien. Comenzamos pensando o hablando en este tema general que dice flujo en tuberías o ductos. ¿Dónde podemos encontrar tuberías o ductos? En sistemas de calefacción o enfriamiento y en redes de distribución. Dice, un sistema de tubería típico, como el que hay que diseñar, incluye tuberías de diferentes diámetros, unidos entre sí. Bueno, diferentes diámetros ya es una cosa importante. Las tuberías pueden cambiar de sección a través de reducciones o ampliaciones. Dice, diferentes diámetros unidos entre sí mediante varias uniones o codos para dirigir el flujo. También puede tener válvulas para controlar el caudal y bombas para presurizar el fluido. También podría tener turbinas, ¿verdad? O motores hidráulicos. Todo eso contiene un sistema típico hidráulico. Bien. Diferencia entre tubo y ducto, algunas veces vale la pena hacerlo notar. Un tubo tiene una sección transversal circular y generalmente se utiliza para líquidos y presenta una mayor resistencia a los esfuerzos, la sección circular. Y un ducto en general es de una sección transversal no circular. Entonces, ahí hay una diferencia. Si estamos hablando de aire acondicionado, podríamos tener ductos que no necesariamente son de sección circular. Pueden ser de sección transversal, cuadrangular, triangular, etc. Bien. Flujo laminar. Flujo laminar. Este tipo de flujo se caracteriza por líneas de corriente y movimiento sumamente ordenado, como si fueran láminas, hojas de papel una sobre otra fluyendo. Entonces, tenemos un movimiento generalmente lento y muy ordenadito. Se pueden ver perfectamente las líneas de corriente. Las líneas de corriente son las trayectorias que siguen las partículas de fluido. Bien, entonces se caracteriza por líneas de corriente suave y movimiento sumamente ordenado. Se asume que el flujo es por capas deslizándose unas sobre otras. Este concepto de flujo laminar y flujo turbulento que vamos a ver ahorita es para todo el curso. Entonces, hay que tener bien clara la idea de qué es un flujo laminar y un flujo turbulento. Laminar es sumamente ordenada, lento, por láminas, por capas. En cambio, el flujo turbulento se caracteriza por fluctuaciones de velocidad, fluctuaciones aleatorias. Se caracteriza el flujo turbulento por fluctuaciones aleatorias de velocidad y movimiento desordenado, caótico e inestable. Este flujo es muy difícil de describir
Hay teoría para flujo turbulento, pero es una teoría que se basa mucho en empiricismo, es muy empírico, ¿verdad? Hay muchas fórmulas empíricas que hay que ajustar y es un movimiento generalmente complicado. En los últimos años se ha prestado un poco a un tratamiento numérico, simulaciones numéricas, pero en general es un flujo muy complicado de describir, un flujo muy analítico para describir, un flujo muy complicado para describir analíticamente. Bien, y aquí tenemos un famoso experimento donde Reynolds, un investigador en fluidos, determinó el número crítico que divide un flujo laminar y un flujo turbulento. Vamos a ver el experimento de Reynolds. Consiste en colocar un ducto, un tubo, por donde se suelta una cantidad de tinta o colorante. Si aquí, esto es un flujo, aquí tenemos un flujo de izquierda a derecha. Si nosotros hacemos que en el flujo fluya también esta traza de colorante, y si el flujo es laminar, entonces vamos a observar una línea perfectamente horizontal, recta, ordenadita, como esta. Seguramente ustedes ya están acordándose de, por ejemplo, cuando alguien está fumando y deja su cigarro ahí y no hay corrientes de aire, el humo se va en una línea vertical perfectamente definida. Ese humo está fluyendo con flujo laminar. Sin embargo, si alguien abre la puerta o hay vibración o cosas así, empieza a moverse esa pluma de humo y entonces ya no es un flujo laminar. Bueno, esto que estamos viendo aquí es precisamente el flujo laminar cuando la línea de colorante es perfectamente horizontal y se ve que no se mueve, incluso se ve que es estática. También seguramente han visto ustedes cuando abren su llave de agua y le abren poquito y sale el fluido, hasta parece una fotografía. No se ve nada de movimiento. Si no lo observamos con mucho cuidado, no vemos que haya flujo. Parece que está congelado, ¿verdad? Parece una fotografía. Ese es un flujo laminar. En cambio, si le abren más a su llave, ya se ve perfectamente ahí el flujo turbulento, se ve un desorden, ¿verdad? Ya se ve un desorden. Bien, entonces Reynolds, esto fue lo que hizo. Puso tinta en un flujo y midió la velocidad. Y acá llegaba un momento de velocidad promedio alta que provocaba esto. La traza de colorante ya no estaba perfectamente definida. Incluso ya si era muy fuerte la velocidad, se quebraba, ¿verdad? Esa traza de colorante ya se quebraba, se hacía pedazos y se mezclaba con todo el demás fluido. Entonces, este es el experimento famoso de Reynolds que indica cuándo tenemos un flujo laminar y cuándo un flujo turbulento. Y vamos a ver que hay un parámetro adimensional que se llama número de Reynolds, que precisamente me va a indicar cuándo tenemos flujo laminar y cuándo tenemos flujo turbulento. Muy bien. Notas, la mayoría de los flujos prácticos en ingeniería y en la naturaleza son turbulentos. Flujo laminar es común en aceites muy viscosos. Cuando ustedes le echan aceite a su automóvil, fluye muy lentamente. Hasta nos desesperamos de que fluye tan lentamente. Ese es un flujo laminar. Vamos a ver, el número de Reynolds involucra la viscosidad y la densidad. Y entre más grande estos, más lento, más bajo el número de Reynolds y entonces más posibilidades de tener flujo laminar. Bien, entonces, aceites muy viscosos o flujos en pequeñas tuberías o pasajes estrechos. Vamos a ver que hay un parámetro que para todos los casos, independientemente de qué fluido
independientemente de qué diámetro del ducto, independientemente de qué velocidad, el parámetro me va a indicar si tenemos flujo laminar o flujo turbulento. Ese parámetro es el número adimensional de Reynolds, número de Reynolds, y se calcula como densidad por velocidad por longitud entre viscosidad dinámica. Fíjense, el flujo que involucra todas esas cantidades. Debe haber una velocidad. Debe de haber una longitud característica. En este caso podríamos decir el diámetro del ducto. O si tenemos el flujo a través de un cilindro, ¿qué podría ser esta longitud si ya no tenemos un ducto? Esa longitud es una longitud característica del cuerpo. Esto podría ser esta L, en lugar del diámetro de un ducto. Aquí también tenemos una velocidad. Tenemos densidad del fluido y viscosidad del fluido, ¿verdad? Acá también, viscosidad, densidad del fluido. Una longitud característica. Por ejemplo, hay otros tipos de flujos, como por ejemplo el flujo a través de un perfil aerodinámico o de un automóvil, ¿verdad? Voy a poner un perfil aerodinámico, podría ser un automóvil. Este es un perfil de un ala de avión o de helicóptero o de un spoiler de un automóvil. Aquí vienen las líneas de corriente. ¿Cómo medir el número de Reynolds aquí? Bueno, aquí hay una longitud característica. ¿Verdad? Esa es esta longitud característica. Entonces, este número de Reynolds es general para todos los fluidos, para todos los flujos. Tenemos que saber distinguir cuál es esa L. Ahora, si por ejemplo un investigador en México hace un experimento sobre una esfera, tiene que decir, o sobre un cilindro, tiene que decir en su investigación, mi número de Reynolds vale tanto calculado con el diámetro del cilindro. Ah, bueno, entonces alguien en China puede replicar ese experimento. El experimento va a estar a un número de Reynolds determinado. Entonces voy a utilizar la misma L que el investigador. Hay muchas ventajas de utilizar el número de Reynolds a la hora de hacer los experimentos, como vimos en análisis dimensional, ¿verdad? En análisis dimensional vimos que teníamos que encontrar parámetros adimensionales para reducir nuestro número de variables del experimento. Bien, entonces hay que decir cuál es la longitud característica que estamos utilizando. Si esto es un flujo sobre un automóvil, pues a lo mejor la longitud del automóvil o la altura, pero hay que decir cuál. Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio de determinar las dimensiones de este parámetro. Entonces, escribimos ejercicio. Demuestra, problema, demuestra que el número de Reynolds es adimensional en sistema internacional. Demuestra que el número de Reynolds es adimensional en sistema internacional. En sistema internacional, ρ está en kilogramos sobre metro cúbico. B, velocidad, está en metros sobre segundo. L está en metros. Y mu está, me parece, y lo revisamos, kilogramos sobre metro segundo. Bien, sustituyan por favor estas unidades en esa expresión y verifiquen si efectivamente es adimensional o no. Adelante, todos.
Vamos a ver. Densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Velocidad, metros sobre segundo. Longitud, metro. Viscosidad, kilogramo sobre metro segundo. ¿Se cancelan? Sí, profe, sí es adimensional. Sí, es adimensional. Este con este se cancelan. Aquí todos estos metros de acá arriba son metros cúbicos. Y acá tenemos segundo con segundo. Perfecto. Y eso se debe de eliminar, se debe de cancelar en sistema internacional y en sistema inglés. Se cancela en sistema internacional y en sistema inglés. Muy bien. Entonces, en el experimento de Reynolds, él tenía su ducto, ¿verdad? Y tenía su velocidad y tenía su fluido. Encontró este parámetro adimensional y no importa la forma del ducto, el tipo de fluido, si calculan este parámetro y llegan a cierto valor, hasta ahí va a ser laminar. Si se pasan de ese valor, ya va a ser otro régimen de flujo, ¿verdad? Ya va a tener flujo. Vamos a ver que primero pasa por un proceso de transición y luego llega a turbulento. Muy bien. Entonces, la fricción aumenta considerablemente en flujo turbulento. En flujo turbulento hay más fricción, lo cual es indeseable. La fricción aumenta las pérdidas y por lo tanto la potencia de bombeo requerido. ¿Qué queremos nosotros como ingenieros? Que nuestros sistemas sean lo más eficiente posible, que ocupen el menos de energía posible, que desperdicien lo menor de energía. Entonces, trataremos de evitar, de disminuir, de minimizar las pérdidas. Bien. La transición de flujo laminar a turbulento, a ver, vamos a ver aquí. Entonces, ya vimos que hay flujo laminar y flujo turbulento. Hay un periodo de transición, incluso se ve aquí. Vean ustedes, estaba haciendo laminar y luego empezó a desestabilizarse y se convirtió en turbulento. Entonces, la transición, hay un rango entre laminar y turbulento donde puede ser laminar y puede ser turbulento, ¿verdad? En algunas ocasiones puede ser una línea y luego tiembla y luego otra vez una línea, luego vuelve a temblar y así sucesivamente. Ese rango se llama de transición. Entonces, la transición de flujo laminar a turbulento depende de la geometría, la rugosidad de la superficie. Ese es un parámetro muy importante en las pérdidas, la rugosidad de la superficie. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de tuberías que van a tener, por su material, por su forma de fabricación, diferentes rugosidades. Y las rugosidades va a ser una cantidad que vamos a medir en unidades de longitud, generalmente en milímetros. Bien. También depende de la velocidad del flujo. ¿Por qué cambia de laminar a turbulento? Depende de la temperatura de la superficie y del tipo de fluido. De acuerdo a esta ecuación de Reynolds, si mu es muy grande, entonces Reynolds es pequeño. Ah, otra cosa que mencionaba, otra cosa que quise mencionar. Acuérdense que dijimos que para flujos muy viscosos, Reynolds va a ser pequeño. Si esta cantidad de acá abajo es grande, entonces Reynolds va a ser pequeño, comparado con otra mu menos grande. ¿Qué otra cosa me hace que Reynolds sea pequeño? Una longitud pequeña. Si yo tengo un tubito, entonces esta L es pequeñita. Y entonces es muy probable que en ductos pequeños el flujo sea laminar. Tal vez muy adelante ustedes encuentren la palabra de microfluídica. Es el flujo en ductos muy pequeñitos. Es un área nueva, es un área en emergencia, ¿verdad? Donde el flujo es laminar. Y la razón es que el número de Reynolds es pequeño porque el diámetro es pequeño. Bien.
Entonces, esas dos cosas nos lo mencionó ahí la nota. Y por eso quise poner aquí el número de Reynolds de una vez. Bien. Reynolds descubrió que el régimen de flujo, laminar o turbulento, eso así se llama, régimen de flujo, laminar o turbulento. Y cuando hablamos en plural decimos regímenes, los regímenes. Entonces, Reynolds descubrió que el régimen de flujo, laminar o turbulento, depende de la relación, razón o división de fuerzas inerciales versus fuerzas viscosas. Entonces, el número de Reynolds, que es fuerzas inerciales, esta ecuación de acá arriba representa inercia, tenemos masa, tenemos velocidad, y esta de acá representa fuerzas viscosas o esfuerzos viscosos. Entonces, fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. ¿Quién gana? Dependiendo de quién gane, si la fuerza inercial o la fuerza viscosa. ¿Qué es la fuerza inercial? El impulso que tenga el fluido, ¿verdad? Si tiene mucha velocidad, tiene mucha inercia. Cuesta trabajo cambiar su estado de movimiento. Si tiene mucha velocidad, seguramente le va a ganar a las fuerzas viscosas. Y entonces Reynolds va a ser grande. Si el fluido es altamente viscoso, lo va a detener, le va a ganar a las fuerzas inerciales. Y entonces vamos a tener flujo laminar. Entonces, el régimen depende de quién gane, si la inercia o la viscosidad. ¿Qué sucede? Fíjense. ¿Qué sucede en la capa límite? La capa límite es esta. Es la región donde el gradiente de velocidad es diferente de cero. Aquí tenemos la dimensión n, acá tenemos la velocidad. En esta región de aquí, la viscosidad es importante. La viscosidad gana. En esta región de aquí, la velocidad gana. ¿Por qué? Porque la viscosidad gana. Porque la velocidad se ve frenada por la condición de no deslizamiento. Entonces, en la región cercana a las paredes, la viscosidad tiene efectos importantes, más importantes sobre la velocidad. Y acá arriba ya no. Acá arriba la inercia le gana a la viscosidad. Entonces, es probable tener un régimen laminar cerca de la pared y un régimen turbulento lejos de la pared. Entonces, no olvidar, por favor, que Reynolds es una relación de fuerzas inerciales entre viscosidad, entre fuerzas viscosas. Eso es lo que representa el número de Reynolds. Y dependiendo de quién gane, es si el régimen se hace turbulento o si sigue laminar. Muy bien. Es una razón de fuerzas inerciales versus fuerzas viscosas a las que está sometido el fluido. Esta razón o relación se llama número de Reynolds y es un número adimensional. Y ahí tenemos la definición del número de Reynolds. Hay otra, si ponemos la viscosidad cinemática, que también es común que aparezca, se puede escribir el número de Reynolds en términos de la viscosidad cinemática, que no es más que dividir la viscosidad dinámica entre mu, ¿verdad? Podemos tener BL sobre mu sobre ρ. Y esto es nu. Eso es nu. ¿Qué unidades tiene esa nu? Lo podríamos deducir porque conocemos la viscosidad y conocemos la densidad. Vamos a ver en la nota para no hacer la derivación.
Nu está en metro cuadrado sobre segundo. Metro cuadrado sobre segundo. La viscosidad cinemática. Esa D que aparece ahí, que puse en el número de Reynolds, más bien es una longitud característica. Ahí le puse D porque estábamos hablando del diámetro de una tubería. Pero en general es una longitud característica del flujo. De un cuerpo, ¿verdad? Que está inmerso en un flujo. Bien. La velocidad promedio es la rapidez promedio de avance del fluido. Bueno, esta definición la vamos a ver más adelante, por favor. Ahorita me voy a pasar esta hoja. Cuando analicemos, porque hoy vamos a analizar el flujo en un ducto circular y vamos a deducir las pérdidas en ese ducto circular, analíticamente, que es un caso raro, es un caso didáctico, pero da mucha idea de lo que hacemos cuando ya manejamos cuestiones empíricas. Bien, entonces, esta me la brinco y luego vamos aquí. Dice, números de Reynolds grande, de hecho esa hoja creo que me equivoqué ponerla ahí. Números de Reynolds grandes implican flujos turbulentos. Las fuerzas inerciales, que son proporcionales a ρ por la velocidad al cuadrado, son tales que las viscosas no pueden impedir fluctuaciones. A ver, volvemos a ver. Números de Reynolds grandes implican flujos turbulentos. Dijimos que el flujo turbulento se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad. Las fuerzas inerciales, que son proporcionales a ρ por v cuadrada, son tales que la viscosidad no pueden impedir las fluctuaciones. Ahí lo que dije, la inercia le gana a la viscosidad. No puedo impedir las fluctuaciones y entonces tenemos flujo turbulento. Lo contrario ocurre para Reynolds bajo, ¿verdad? La inercia no puede tener, la velocidad no puede tener sus fluctuaciones porque la viscosidad se lo impide en ese estado de velocidad. Bien. Hay aquí un número de Reynolds que tiene subíndice CR de crítico. Reynolds crítico. CR es el número de Reynolds crítico para el cual el flujo se convierte en turbulento. Subíndice CR dependerá de la geometría del ducto y de las condiciones del flujo, ¿verdad? En general dependerá de todo, de todas estas variables, de la densidad, la velocidad, etc. Bien, Reynolds crítico. Para tuberías circulares, el Reynolds crítico es 2300. Es muy probable que ustedes en la literatura encuentren un valor diferente. Históricamente era 2000. En un libro dice 2300, en otro dice 2400. Reynolds dijo que 2000. Vamos a quedarnos con 2300, por favor, en este curso. Reynolds crítico va a ser 2300. Entonces, si me preguntan, a ver, tengo un flujo un flujo de este fluido. Si conozco el fluido, entonces puedo saber su densidad y su viscosidad en una tabla de propiedades. Y además tengo este diámetro del ducto y esta velocidad, o este flujo volumétrico, o gasto. Quiero saber si es laminar o turbulento. ¿Qué tengo que hacer? Con todos los datos que me dio, calcular el número de Reynolds de ese flujo y compararlo con el Reynolds crítico, que es 2300. Si es menor de 2300, el flujo es laminar. Si es mayor que 2300, puede ser turbulento. Hay un rango que se llama de transición, donde puede ser o laminar o turbulento. Después de ese rango, que es alrededor de 4000, el número de Reynolds, ya garantizado el flujo es turbulento. Bien. Para flujos en tuberías no circulares, tenemos el diámetro hidráulico. Bueno, eso ahorita lo vamos a analizar, pero primero quiero que veamos esto. Vamos a regresar a este diámetro hidráulico. ¿Cómo medir una longitud característica para un ducto que no es circular? Regresaremos a él. Bien, la transición de flujo laminar a turbulento depende del grado de perturbación del flujo.
Por ejemplo, de la rugosidad de la superficie, de las vibraciones de la tubería. Si ustedes están en un laboratorio y hay muchas vibraciones de otras máquinas, entonces su flujo va a ser turbulento. Las fluctuaciones de flujo de la entrada. Bien, para tubería circular, la mayoría de las veces se tienen estos rangos. Anoten estos rangos, por favor, en su cuaderno. Reynolds menor que 2300 es laminar. Y vamos a memorizarlos, por favor. Entre 2300 y 4000 tenemos la región de transición, donde no está garantizado ni que es laminar ni turbulento. Y luego, para Reynolds mayor de 4000 garantizado tenemos flujo turbulento. Entonces, nos grabamos, por favor, en la memoria esos valores. 2300, menos de 2300 laminar, entre 2300 y 4000 transición, y de 4000 en adelante turbulento. Muy bien. Entonces, aquí se muestra qué sucede en la región de transición. Vean ustedes, la traza del colorante a veces es línea recta y luego como que caprichosamente o al azar empieza a fluctuar y luego otra vez se hace línea recta que indica laminar y luego otra vez y así sucesivamente. Generalmente esas fluctuaciones son aleatorias. Es muy difícil el tratamiento del flujo turbulento. Bien. Cuando estamos entre 2300 y 4000 del número de Reynolds, el flujo cambia aleatoriamente. Aleatoriamente quiere decir al azar, ¿verdad? Aleatoriamente entre laminar y turbulento. No tenemos ninguna garantía de si es laminar o turbulento o en qué momento. Y no hay ninguna fórmula que me lo pueda describir. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a flujo laminar y flujo turbulento. Saquen su cuaderno, su calculadora, abran su Engineering Equation Solver y vamos a hacer estos problemas. Problema número 1. Determina si el flujo es laminar, si el flujo es laminar o turbulento. Determina si el flujo es laminar o turbulento, si circula a 70 grados Celsius en un tubo de diámetro igual a 0.02527 metros, a razón de 285 litros sobre minuto. Muy bien. Vamos a ver. Aquí, esto que vamos a mostrar es bien importante porque miren ustedes, casi siempre me habían dicho el valor de densidad para el agua. Yo les dije que el valor de densidad para el agua lo íbamos a tomar casi siempre como 1000, excepto si me dijeran otra cosa. Aquí necesitamos las propiedades del fluido para determinar si el flujo es laminar o turbulento. ¿Qué tenemos que hacer ¿qué tenemos que hacer para determinar si el flujo es laminar o turbulento? Alguien dígame.
Calcular el número de Calcular el número de Reynolds. Calcular el número de Reynolds. Muy bien. Escriban la fórmula para el número de Reynolds, por favor. Reynolds es igual a densidad por velocidad por longitud sobre viscosidad. Dinámica, mu. Correcto. Nada más necesitamos, bueno, y una vez que determinen el número de Reynolds, ¿qué? ¿Qué hacen? Para saber si es laminar o turbulento. Lo tenemos que comparar con los datos que nos acaba de dar, ¿no? Con el Reynolds crítico, ¿verdad? Hay un Reynolds crítico, hay un rango de transición y más del Reynolds, después del régimen de transición, ya tenemos turbulento. Tenemos que compararlo con ese 2300 y 4000. Bien. ¿Qué conocemos en esa ecuación? Podemos conocer la longitud y la velocidad, me parece. A ver. Tenemos la longitud. ¿Cuánto valdrá la longitud? Acuérdense que aquí podríamos escribir intercambiablemente longitud o diámetro. Le voy a poner diámetro. Y recordando que es una longitud característica, que tenemos que estar de acuerdo todos los que trabajemos en este problema o en esta investigación. Entonces, aquí es diámetro. Puede ser longitud. Bien, conocemos el diámetro. 0.02527 metros. Acuérdense que para que se cancele, tiene que estar en sistema internacional. ¿Qué más conocemos? ¿Qué es esto? La velocidad. El flujo volumétrico. Ajá, no es velocidad porque aquí dice litros sobre minuto. Y litro es una unidad de volumen. Esto es un gasto. Tenemos un gasto. Q es igual a 285 litros sobre minuto. Tengo que convertirlo a metro cúbico sobre segundo. Pero ese no está en mi fórmula. Entonces, ¿qué hago para calcular la velocidad? Usamos su definición. Caudal es igual a velocidad por área. Tenemos el diámetro, entonces igual a velocidad por diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, ahí está. De aquí podríamos calcular la velocidad. Tenemos el diámetro. Ahora, siempre que conozcamos el fluido, Profe, ajá, en lo del área no falta un pi. gracias. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, estaba yo viendo si tenemos el fluido. Debería de decir, seguramente lo olvidé, determina si el flujo de agua, vamos a ponerle que es un flujo de agua. Es agua. Determina si el flujo de agua es laminar o turbulento, si circula a 70 grados Celsius en un tubo de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que iba, si conozco el fluido, que seguramente tengo que conocer el fluido, si voy a diseñar un sistema hidráulico, pues tengo que saber qué fluido manejamos, ya sea aceite, petróleo, agua, aire, lo que sea, lo tengo que conocer, por lo menos qué fluido es. Y si no me dan las propiedades, porque aquí necesito la densidad y necesito la viscosidad, si no me las dan, pero sí tengo el nombre de fluido, y a lo mejor tengo algunas otras condiciones como su temperatura o su presión, entonces debo de ser capaz de buscar en tablas o en software estas propiedades. Ese también es otro de nuestros trabajos, que tenemos que buscar en tablas o en software estas propiedades. Si no me las dan, lo que sí me van a dar es qué fluido es. Bien, entonces decía yo que en este ejercicio que estamos haciendo ahorita es interesante porque vamos a determinar estas propiedades con el software. ¿Y con qué propiedad la vamos a determinar? Sabemos que la temperatura es 70 grados Celsius.
Y si recuerdan, en mecánica de fluidos, cuando estudiamos densidad y viscosidad, dijimos que la densidad y la viscosidad son una función fuerte, o sea, dependen fuertemente de la temperatura, pero dependen muy débilmente de la presión. Entonces, por eso no tengo aquí la presión. Si también dependiera fuertemente de la presión, necesitaría conocer la presión para con esas dos propiedades calcular la densidad y la viscosidad. En fluidos como líquidos, la densidad y la viscosidad dependen fuertemente de la temperatura. Por eso nada más me da la temperatura. Depende débilmente de la presión. Por eso casi nunca me dan la presión. Muy bien. Entonces vamos a determinar ρ y μ con EES. Con Engineering Equation Solver. Y una vez que los determinemos, entonces ya. EES, hacemos el cálculo y se acabó. Vemos si el flujo es laminar o turbulento. Bien. Entonces vamos a Engineering Equation Solver. Vamos a Engineering Equation Solver. Denme un momento. Aquí estamos. Bien, vamos a poner datos. Estoy compartiendo EES. Vamos a ponerle problema 1. Datos. Datos y luego le decimos, los datos que tenemos directos son de, el diámetro es igual a 0.02527 metros. También tenemos el caudal que vale 285 litros sobre minuto. Vamos a usar la función convert para cambiarlo a metro cúbico sobre segundo. Siempre sistema internacional. Convert, caray. Por convert litro sobre minuto a metro cúbico sobre segundo. Listo. Lo vamos a ejecutar a ver si no tenemos problema. Calculate solve. Parece que no marcó error. Ahí tenemos ya, y tenemos todas las unidades requeridas, y le doy F8, me dice que no hay problema de unidades. Bien. ¿Qué otro dato hay? T, temperatura. Le voy a poner T1, porque ahorita les digo por qué. T1 es igual a 70 Celsius, ¿verdad? 70 grados Celsius. Bien. Creo que es todo. Es todo. Vamos a ver, cálculos. Vamos a calcular las propiedades, por favor. Vamos a ponerle cálculo de propiedades. Cálculo de propiedades. Y ahora le voy a decir, fíjense, aquí esto es bien importante. No he hablado mucho del sistema de unidades que hay que elegir en Engineering Equation Solver porque no hemos tenido necesidad. Pero a lo mejor sí lo mencioné cuando empezamos a trabajar en Engineering Equation Solver. Miren, voy a usar las funciones de Engineering Equation Solver. Options, Function Info, Fluid Properties, Water, porque es agua nuestro fluido. Vean ustedes que aquí están las propiedades que puedo buscar. Y, por ejemplo, voy a buscar densidad. Entonces, por aquí debe de estar density. Aquí está density. Vean ustedes que tengo que usar una función que se llama density, que necesita 3 argumentos: el nombre de la sustancia, el valor de la temperatura y aquí dice el valor de la presión. Bueno, quiere decir que necesito 2 propiedades.
Yo solo tengo una. Ahorita voy a hablar de eso. Pero estoy con las unidades. Dice aquí, va a recibir presión, temperatura, etcétera. O sea que va a recibir algunas propiedades. Pero, ¿en qué unidades esas propiedades? Eso es a lo que voy. Si voy a usar, por ejemplo, si voy a usar la temperatura para encontrar la densidad, hay varias opciones. Puedo meter la temperatura en Kelvin, en Celsius, en Fahrenheit. Le tengo que decir. Si no le digo, y a lo mejor ya estaba por default en Fahrenheit, y le pongo mi valor de 70, va a decir, pues quiere que lo calcule para 70 Fahrenheit, porque el sistema de unidades ahorita está en Fahrenheit. Entonces le tengo que decir, fíjense, si yo tuviera como datos Kelvin, entonces me voy a Options, Unit System, Sistema Internacional, y sin duda estamos en Sistema Internacional. Temperatura, voy a usar Celsius, entonces aquí lo dejo. Si la temperatura dato fuera Kelvin y yo quisiera usar Kelvin, le tengo que poner Kelvin. Si tuviera una presión que voy a usar para determinar propiedades y la tengo en bar, pongo bar. Si tengo kilopascal, kilopascal, etcétera. Yo decido qué unidades le voy a pasar a las funciones. En este caso la presión no me interesa porque no voy a usar la presión para pasársela a las propiedades. Me interesa esto, la temperatura en Celsius, por lo pronto. Entonces ya le damos OK. Bien, ahora, otra cosa bien importante. Otra cosa bien importante. Déjenme ir al pizarrón. Observaron ustedes ahorita que la densidad era una función de la sustancia y de dos propiedades. En termodinámica, seguramente ustedes ya saben que para determinar propiedades termodinámicas necesitan dos propiedades, a fuerzas, en la mayoría de los casos. Aquí también, pero no tenemos la presión. Pero sabemos que es un líquido, porque nuestros problemas son líquidos. En este caso es un líquido, ¿verdad? Agua líquida. A lo mejor el problema debería decir agua líquida. Muy bien. Entonces, ¿qué hago cuando tengo un líquido subenfriado? En termodinámica seguramente les hablaron de una aproximación que se llama aproximación de líquido saturado. Es decir, un líquido subenfriado se puede aproximar como un líquido saturado. Sus propiedades, ¿verdad? Sus propiedades. ¿Cuándo uso esta aproximación? Cuando mi tabla de vapor no me dé el rango. A lo mejor encontraron ustedes ese problema, que su rango de líquido subenfriado era muy pequeñito. Entonces usaban la aproximación del líquido saturado. ¿Qué hacían? A ver, voy a asumir que este líquido subenfriado es un líquido saturado. Y en líquido saturado, ¿qué sucede? La calidad es cero. Eso es lo que vamos a hacer. A pesar de que necesito dos propiedades, no tengo dos. Si me hubieran dado la presión, qué felicidad. La ponemos ahí y se acabó. Pero como el líquido subenfriado, sus propiedades casi no dependen de la presión, no me la dan. Entonces, ¿qué hago? Uso la aproximación del líquido subenfriado y digo, va a ser un líquido saturado. Y el líquido saturado tiene una calidad de cero. Entonces, en lugar de poner esta P, pongo X igual a 0. Y se acabó. Listo. Entonces, nuestros líquidos, cuando tengamos que calcular propiedades como densidad o viscosidad, vamos a usar la aproximación del líquido saturado. Vamos a decir, la calidad vale 0. Y esta temperatura generalmente siempre me la van a dar.
porque mi fluido depende mucho, la viscosidad y la densidad depende mucho de la temperatura. Seguramente me la dan. Entonces, mis propiedades las calculo como esta densidad o la mayoría de las propiedades necesitan dos propiedades. Si nada más le pongo temperatura, me dice error, necesitas otra. Ah, perfecto. Líquido saturado, X igual a 0. Listo. Y esta temperatura, por eso moví el sistema de unidades. Si tengo Celsius, entonces el número que yo le pongo aquí tiene que ser Celsius. Va a estar esperando, la función va a estar esperando Celsius. Si aquí tuviera pascales, entonces le pongo en el sistema de unidades. Las unidades para la presión son pascales, porque mi función va a estar esperando pascales. Bien, vamos para acá otra vez. Entonces, estoy compartiendo Engineering Equation Solver, Unit System, Sistema Internacional y Celsius. Aquí no me interesa ahorita la presión, puede estar en cualesquiera, no lo voy a usar. Le damos OK. Y ahora vamos a calcular la densidad. Entonces, calculate, no. Options, Function Info, Fluid Properties, Water, Density. Aquí está. Esta es la forma general de la función. Le voy a decir paste. Bien. Entonces voy a decir mi ρ, la ρ que yo quiero para mi cálculo es igual a density, water, T igual a T1. Si yo le hubiera puesto acá T, a lo mejor hubiera habido conflicto aquí. Por eso le puse este índice 1. Puedo poner aquí directamente 70. ¿70 qué? ¿Qué está esperando? ¿Qué le dije en mi sistema de unidades? Celsius. Si le hubiera dicho Kelvin, entonces esta función trata este 70 como Kelvin. Es importante. Bien, en este caso yo quiero manejar la variable T1. No le puedo poner T acá arriba porque muy probablemente hubiera habido conflicto. Entonces T1. Y luego, en lugar de P, porque no la tengo, pongo calidad. Es decir, estoy usando la aproximación de líquido saturado. Estoy asumiendo que es un líquido saturado. Bien, ahora le voy a dar Calculate Solve. Y aquí tenemos la densidad. Fíjense, la densidad para esa temperatura. ¿Qué lejos está de los 1000 que estábamos acostumbrados? Estamos muy lejos de los 1000 que estábamos acostumbrados. Depende de la temperatura. Si cambian esa temperatura de 70, su densidad varía mucho. Si le pusiéramos una presión, un bar, 2 bars, medio bar, casi no notaríamos el cambio. Casi no notaríamos el cambio de la densidad, porque no depende fuertemente de la presión. Muy bien. Vamos ahora con la viscosidad. Mu. Mu es igual a, vamos a buscarla. Calculate, no. Options, Function Info. Ya se quedó en memoria que es agua. Voy a buscar viscosity. ¿Cómo saber si es la dinámica o la cinemática? ¿Qué sugieren? ¿Cómo sabemos si es la dinámica o la cinemática? ¿Qué me pueden decir? Porque nada más dice viscosity, no dice mu o no dice new. Por las unidades, ¿está en relación con el tiempo? Por las unidades, por las unidades. Ahí dice kilogramo sobre metro segundo. Esa es la viscosidad dinámica. Muy bien. Entonces, vean ustedes, cuando la elegí, se ve que otra vez necesita dos propiedades. Casi todas las propiedades termodinámicas necesitan otras dos para determinarlas. Bien, le damos pegar y se pega. Otra cosa, déjenme repetir. Options, Function Info. Otra cosa importante, estas dos que están aquí son ejemplo. Aquí dice EX, example. Son ejemplo. No es que tenga que usar forzosamente estas dos, sino que tengo que usar dos.
Pero la condición de esas dos es que sean independientes. Y en termodinámica me dijeron que hay dos propiedades, las únicas dos propiedades que no son independientes son presión y temperatura, pero en la saturación. Ahora, si no sé nada de esto, pues le pongo las dos que yo tenga disponibles y si no son independientes, me lo va a decir el software. Que sí deberíamos de saber cuáles propiedades termodinámicas son independientes para poder poner en ese software, ¿verdad? Tenemos que ser usuarios informados, usuarios que sabemos, no que, a ver, es que el software no quiere, no sé por qué. Bueno, no quiere porque le pongo dos propiedades que no son independientes, entonces no puede el software darme la solución. Entonces, importante aquí, estas dos es un ejemplo. Puedo poner otras dos, las que yo quiera, siempre y cuando sean independientes. De hecho, aquí ya lo hice. Cambié presión por calidad. Bueno, entonces pegamos. Si tenemos la temperatura, lo dejamos, pero no tenemos la presión, entonces en su lugar ponemos calidad. Bien. Ahora déjenme hacerles una lista de cuáles letras se usan aquí. ¿Cuáles letras se usan aquí? T para temperatura, X para calidad, y déjenme hacerles la lista para que si tienen necesidad lo puedan utilizar. Ya vimos que se usa T para temperatura, P para presión. Pueden ponerle P igual a 10 o a 2 o a lo que sea. X para la calidad. No otras, tenemos que usar estas. H para la entalpía. S para la entropía. U minúscula para la energía. Voy a abreviar energía. Energía interna específica. Todas estas son específicas. Bueno, estas son intensivas. Y luego me falta una que es el volumen específico. Todas estas las pueden poner ahí en Engineering Equation Solver. Dos de ellas para determinar las otras. Dos de ellas, cualesquiera, para determinar las otras. Siempre y cuando sean independientes. Las únicas que no son independientes son P y T en la saturación. De ahí afuera, todas son independientes. Dándole dos, pueden determinar el resto de propiedades termodinámicas. Y estas son las letras que hay que usar. Ahorita ya usé esta y esta. En las funciones, como argumentos de las funciones. Bien, seguimos. Listo, vamos a ejecutarlo. Estoy en Engineering Equation Solver, Calculate, Solve. Aquí tenemos la viscosidad. Listo. Ahora vamos a calcular el número de Reynolds. Cálculos. Nos faltaría también calcular la velocidad, ¿no? Bueno, sacada de la calidad primero, ¿no? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Vamos a calcular la velocidad. Ya tenemos el caudal. Entonces, la velocidad la voy a calcular de esta fórmula. No tengo que despejar. Caudal es igual a velocidad por área. Voy a poner aquí el área directamente. Pi por D al cuadrado sobre 4. Pi por D al cuadrado sobre 4. Esta es una de las ventajas, ¿verdad? Que ya mencionamos muchas veces. No hay que hacer el despeje. Y si tenemos sistema coherente de unidades, me va a dar unidades correctas. Vamos a ver. Calculate, solve. Aquí tenemos la velocidad. No me da unidades, pero como estamos en sistema internacional, sabemos que son metros sobre segundo. Si yo le doy, a ver, cancelar. Si yo le doy aquí chequeo de unidades, me va a marcar un error. Calculate, check units. No sale el mensaje verde que quiero ver. Ni siquiera me voy a poner a ver esto porque yo ya sé dónde está el error. Está aquí. No le puse unidades. Metros sobre segundo. Le damos OK. Ahora le damos chequeo de unidades otra vez.
y ya tenemos el mensaje verde, que no hay problema de consistencia de unidades ni conversión. Bien, listo. Ahora sí, como ya podemos calcular el número de Reynolds. Reynolds es igual a densidad por velocidad por diámetro sobre mu, sobre la viscosidad. Calculate, solve. Y tenemos este número de Reynolds. ¿Qué piensan? Tenemos... ¿Es turbulento? Es turbulento, es turbulento, es un número gigantesco. Ahora, vamos a darnos una idea de más o menos los números de Reynolds, de dónde a dónde andan. Pueden andar, obviamente, menor que 1300, como hemos visto, pero pueden llegar hasta el orden del millón. O sea, un número de Reynolds del orden de 1.000.000 no es extraño. Entonces, este que tenemos aquí es 500.000. ¿Y puede haber de cero, profe? De cero ya no habría flujo, ¿verdad? Ya no habría velocidad. Cero no habría flujo. Tiene que ser mayor que cero. Mayor que cero para estar hablando de un flujo. Pero sí puede haber muy pequeñitos, ¿verdad? Números de Reynolds muy pequeños. 20, 50, 100, 800, etcétera. Bien, pero este número de Reynolds de 580.000 aproximadamente no es extraño. No es extraño y entonces tenemos aquí un flujo turbulento. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Vamos a hacer otro problema, por favor. Entonces aquí ya la solución del problema es, aquí diríamos, solución. Reynolds es aproximadamente 580.000. Esto implica que el flujo es turbulento. Se acabó. Se acabó. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente problema, por favor. Otro. Es importante lo que vimos sobre las propiedades termodinámicas. Es importante. Se utiliza mucho. Entonces, problema. Determina el rango de velocidad promedio donde el flujo estaría en régimen transitorio. En régimen transitorio. Si aceite SAE 10 a 60 grados Celsius fluye en una tubería de 0.1723 pies. 1723 pies de diámetro. Punto. El aceite
este aceite tiene una gravedad específica, tiene una GE, gravedad específica de 0.89. Y viscosidad dinámica de 2.1 por 10 a la menos 3 libra fuerza segundo sobre pie cuadrado. A ver. Determina el rango de velocidad promedio, donde el flujo estará en régimen transitorio si este aceite a esta temperatura fluye en una tubería con este diámetro y con esas propiedades de fluido. Sugerencias. ¿Qué podemos hacer? Pues ya conocemos los números de Reynolds, ¿no? Que vamos a usar. Conocemos el rango de números de Reynolds, ¿verdad? ¿En qué rangos de números de Reynolds tiene que estar? ¿Cuál es el rango mínimo? ¿Dónde empieza el régimen de transición? 2300. 2300. ¿Y dónde termina el régimen de transición? En 4000. 4000. Muy bien. Entonces, hay que ver qué velocidad le corresponde aquí y hay que ver qué velocidad le corresponde acá, y ese es el rango de velocidad en el cual se encuentra ese flujo en régimen transitorio. Muy bien. A ver, entonces tenemos el número de Reynolds, queremos las velocidades. ¿Qué tenemos que conocer? A ver, el número de Reynolds es igual a densidad por velocidad por diámetro sobre mu. Tenemos la gravedad específica, o sea, la densidad relativa. Entonces, nada más multiplicamos eso por 1000 y ya tenemos la densidad. No necesitamos determinarlo con Engineering Equation Solver. Tampoco la viscosidad. Pero vean ustedes aquí esas unidades extrañas. Vamos a tener el clásico problema que les dije, que les he mencionado todas las veces, de tener mezclado masa y fuerza. Vamos a resolverlo en sistema inglés. Y la densidad en sistema inglés va a estar en libra masa sobre pie cúbico. Y acá esta viscosidad está en libra fuerza segundo sobre pie cuadrado. ¿Qué dijimos que vamos a hacer en esos casos? Usar el factor de conversión. ¿Cuál factor de conversión? Una libra fuerza es igual a 32.174 libra masa por pie sobre segundo cuadrado. O lo podemos hacer directamente en Engineering. De hecho, lo vamos a hacer en Engineering Equation Solver. Le vamos a decir, convierte esta libra fuerza a libra masa pie sobre segundo cuadrado. Y entonces ya se va a poder mezclar o cancelar con esta densidad que va a estar en libra masa sobre pie cúbico. Esa va a ser la estrategia. Pero ven ustedes, el problema que representa este sistema inglés. Tenemos fuerza y masa mezclada aquí. Tenemos fuerza y masa mezclada aquí. Bien, entonces, se conoce, a pesar de que tenemos que tener cuidado con las unidades. Diámetro se conoce. Reynolds los conocemos. Entonces, nada más va a ser cuestión de calcular la velocidad. Vamos a ponerle Reynolds inferior y Reynolds superior.
Entonces, velocidad inferior, velocidad superior. Inferior, superior. Bien, vamos a trabajar. Vamos a Engineering Equation Solver. Voy a compartir Engineering Equation Solver. Muy bien, voy a decirle que nuevo. Y vamos a decirle problema 2. Datos. Datos. Tenemos re i igual a 2300. Tenemos re s igual a 4000. Tenemos, ¿qué más tenemos? La temperatura aquí sale sobrando, el diámetro. ¿El diámetro en pies? Ok, el diámetro en pies vale 0.1723 pies. Y tenemos la gravedad específica, o ROE, vamos a poner así, gravedad específica que vale 0.89. Bien, debería yo de saberme la densidad del agua. En sistema inglés vale 62.40 y algo. Si no me acuerdo, entonces aquí tenemos la ventaja de convertir 1000 kilogramos sobre metro cúbico por convert kilogramos sobre metro cúbico a libra masa sobre pie cúbico. Vamos a ver cuánto da, porque estoy manejando sistema inglés, entonces no puedo poner 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo que poner libra masa sobre pie cúbico. Calculate solve. 62.43. Libra masa pie sobre segundo cuadrado. Bien. No tengo problemas con las unidades. Vamos a darle F8. No hay problemas con las unidades. Los Reynolds son adimensionales. Bien. Vamos a convertir eso que les mencioné. Mu es igual a 2.1 E menos 3. 2.1 por 10 a la menos 3. Salud. Libra fuerza. Vean ustedes que este guión lo puedo poner en lugar de un asterisco. Vamos a ponerle guión. Libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Bien. Vamos a convertir esta libra fuerza a libra masa pie sobre segundo cuadrado. Tengo un poco de duda. Tengo un poco de duda si lo puedo convertir. ¿Se acuerdan que tuvimos problema de intentar convertir una sola unidad? Una sola unidad. Sí, en la clase pasada tuvimos ese problema. Tuvimos ese problema. Entonces, pero la unidad que quería convertir estaba abajo. Creo que me acuerdo que estaba abajo. A Sí, ver. creo que era cambiar minutos a segundos, me parece. Sí, O algo así. exacto. Y esos minutos estaban abajo. Voy a intentarlo así y de todos modos lo voy a verificar de otra forma. Como está arriba la unidad que yo quiero cambiar, yo espero que no haya problema. Por convert libra fuerza, lo vamos a verificar de todos modos. Libra fuerza a libra masa pie sobre segundo cuadrado. Voy a ver qué resulta y después lo voy a hacer de otra forma a ver si me sale igual. Ahorita déjenme hacerlo así. Lo único que estoy haciendo es cambiar, intentando cambiar esta libra fuerza. Pero el segundo iba arriba, ¿no, profe? Es libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado. A ver, libra fuerza. A ver, tantito. Este de aquí
Este de aquí es libra segundo sobre pie cuadrado. Ese está bien, ¿verdad? Así lo dictamos. Sí, ese sí. Así viene Sí. el problema. Y queremos convertir libra fuerza a libra masa por pie sobre segundo cuadrado. Esto es como si fuera la segunda ley de Newton. Masa por aceleración. Ok. Entonces, Sí, vamos a ver. Disculpe. Sí, no te Disculpe. preocupes. Está bien. Sí, no, cualquier cosa que ustedes noten o opinen, adelante, está perfecto. Bien, entonces, libra fuerza a libra masa por pie sobre segundo cuadrado. Bien, vamos a ver si funciona. Es decir, lo voy a checar de otra forma también. Calculate, solve. Y obtenemos esta viscosidad en libra masa pie sobre segundo cuadrado. No creo. No creo que esto funcione porque me está poniendo las unidades que puse aquí. Me está poniendo esas unidades. Entonces, lo que voy a hacer, déjenme intentar hacer esto. Vamos a ver si no me meto en tantos problemas. Libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Lo voy a convertir a, fíjense, en lugar de poner libra fuerza, voy a poner libra masa pie sobre segundo cuadrado y luego voy a ponerle por segundo sobre pie cuadrado. A ver, entonces, libra masa por pie sobre segundo cuadrado. Bueno, eso lo voy a poner entre paréntesis. Eso nada más es la libra fuerza. Luego, por segundo, por segundo sobre pie cuadrado. ¿Sí vieron lo que hice? Este lo puse en lugar de libra fuerza. Y sigue apareciendo segundo sobre pie cuadrado. Obviamente, pude haber simplificado aquí esto antes, pero vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Calculate, solve. Y me da ahora estas unidades extrañas que no me gustan nada tampoco. Pero no están mal, porque aquí esto es como si fuera libra fuerza. Libra masa pie sobre segundo cuadrado. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para hacer esto más claro? Tendría que hacer lo siguiente, miren. Tendría que hacer un análisis en el pizarrón. Vamos a hacer ese análisis. Mu está de acuerdo al problema. Mu está de acuerdo al problema en libra fuerza por pie por segundo sobre pie cuadrado. Muy bien. Si en lugar de libra fuerza yo pongo libra masa, pie sobre segundo cuadrado, por segundo, esto es igual, sobre pie cuadrado. Voy a cancelar cosas. Este con este se cancela. Este con este se cancela. ¿Qué me queda? Ah, bueno, pues sí, ya. Me debe de quedar libra masa, como se ve aquí, sobre pie segundo. A ver, ya sé cómo. Fíjense, en sistema internacional, ¿qué dijimos? Mu está en kilogramos sobre metro segundo o pascal segundo sobre metro cuadrado. Cuando estudiamos la viscosidad, teníamos esto y esto. Es decir, si yo desarrollo Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, me da esto. Entonces, aquí lo que debo de decir es, convierte estas a estas. Eso es lo que debía haber dicho desde el principio. Convierte estas a estas.
¿Cómo lo noté? De aquí en adelante ya no se me va a olvidar. De aquí en adelante ya no se me va a olvidar. Mu la puedo dar en estas dos unidades. Esto lo vimos cuando vimos la segunda ley la ley de viscosidad de Newton. Vimos que mu tenía que estar en kilogramos sobre metro segundo o pascal segundo sobre metro cuadrado. Si ustedes desarrollan el pascal en newton sobre metro cuadrado y el newton como kilogramo metro sobre segundo cuadrado, les va a dar esto, sin duda. Entonces, ahora ya no me voy a confundir. Bueno, en sistema internacional no habría problema si pongo esta o esta, pero en sistema inglés sí hay problema. Tengo que convertir estas a estas. Esta y esta no son lo mismo. Esta y esta sí son lo mismo. Este es sistema internacional. Este es sistema inglés. Y ven ustedes, estas salen de acá arriba. Y esto de aquí es como si fuera pascal. Libra fuerza sobre pie cuadrado por segundo. Pascal segundo. Aquí debería de ser, este metro cuadrado ya no va. Pascal segundo. A ver, vamos a desarrollar este pascal segundo. Newton sobre metro cuadrado por segundo. Pero el Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro cuadrado. Entonces, lo que dijimos. Kilogramos sobre metro segundo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la nota, por favor. Vamos a hacer la nota como debe de ser. La nota como debe de ser. En sistema internacional, mu puede estar en unidades de pascal por segundo, o kilogramo sobre metro por segundo. Y estas son igualitas. Si yo pongo estas o estas, son lo mismo si las desarrollo. Y en sistema inglés, mu puede estar en las que viene el problema, que es libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Vean ustedes que esto se parece al pascal segundo. Libra fuerza sobre pie cuadrado por segundo. O las que dedujimos hace ratos, que se parecerían a estas. Libra masa sobre pie por segundo. Pero hay que convertir. No son iguales. No son iguales. Hay que convertir. Entonces, ahora sí ya sé qué hacer con Engineering Equation Solver. Voy a convertir estas a esas. Y ya hice todo mi análisis de por qué tiene que ser así. Anoten eso, por favor, sí es importante. Sobre todo esto, en sistema inglés. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque el número de Reynolds tiene masa y fuerza. Tiene masa y fuerza mezcladas. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esa conversión. Que muy probablemente me da lo mismo que está aquí, solo que lo que aquí no me gustó fue toda esta bola de unidades que no se cancelaron solitas. Entonces, vamos a convertir apropiadamente. Bien, entonces, libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado, lo vamos a convertir a libra masa sobre pie segundo. Listo. Ahora sí. Calculate, solve. Y tenemos este valor, que son estas unidades correctas. Ahora esta libra masa sí se va a cancelar con la libra masa de la densidad de arriba. Muy bien. No tenemos todavía la densidad del fluido. Tenemos la densidad del agua y la densidad relativa. Entonces vamos a hacer cálculos. Hasta ahí fueron datos. Vamos a hacer cálculos. Primero, la densidad del fluido. Bueno, voy a poner la definición de densidad relativa, que es
G, densidad relativa, es igual a densidad del fluido que ando buscando entre la densidad del agua que ya la puse en sistema inglés. Esa, ¿qué le puse aquí? Le voy a poner O minúscula. Bien, voy a ver cuánto sale esa densidad. Calculate, solve. Aquí tenemos la densidad. No le pone unidades, pero estamos en sistema inglés. Siempre tenemos que llevar nota de nuestras unidades. Libra masa sobre pie cúbico. Chequeo de unidades, sin problemas. Muy bien. Siguiente. Creo que ahora sí ya tenemos todo. Vamos a calcular la velocidad inferior utilizando la definición del número de Reynolds. Reynolds inferior es igual a densidad por velocidad inferior por diámetro sobre mu. Todo es consistente. Estas son libra masa sobre pie cúbico. Este diámetro está en pies y esta mu está en libra masa sobre pie segundo. Bien, Reynolds es adimensional. Al final, mi velocidad debe de estar en pies sobre segundo. Calculate, solve. Si le doy checar unidades, no me manda el mensaje que debe de mandar. Si le pongo pies sobre segundo y si hice bien las cosas, entonces ya no debe de marcar error y no lo marca. Hicimos bien las cosas. Muy bien. Y como esta, podemos calcular la otra. Velocidad. Solo que ahora la superior. F2. Y aquí tenemos. Son pies sobre segundo. Ok. Listo. Estas son las soluciones. La velocidad inferior es 16.23 pies sobre segundo y la superior es 28.23 sobre segundo. Si nos salimos de este rango, ya lo hacemos ya sea laminar o turbulento. Dentro de ese rango estamos en régimen transitorio. Régimen transitorio. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? Bien, es interesante recordar esto, por favor. Es interesante recordar lo siguiente, sobre todo si están en sistema inglés. Reynolds es igual a rho b d sobre mu. Esto es masa, tiene unidades de masa y esto tiene unidades de fuerza. En sistema inglés va a haber problemas. En sistema inglés va a haber problemas. Si les dan esta con las unidades de libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado y acá esta en libra masa sobre pie cúbico, hay que convertir esta a libra masa, como ya lo hicimos aquí. Pero hay que usar la función convert, porque esto y esto no es lo mismo. Libra masa, libra fuerza no es libra masa pie sobre segundo cuadrado. Hay que usar un factor de conversión. Y si de plano me hago bolas, ¿qué hago? Lo cambio todo a sistema internacional y lo resuelvo fácilmente, ¿verdad? Si de plano nos hacemos bolas, lo cambiamos a sistema internacional y en sistema internacional no importa si me ponen pascal segundo para esto o si me ponen kilogramos sobre metro segundo sobre para esto. Este y este son lo mismo. Si lo pongo esto en Engineering Equation Solver o esto, no hay problema con las unidades. Se cancelan apropiadamente. Bien, aquí lo vamos a dejar por hoy. La próxima clase vamos a resolver un problema analíticamente. Un problema de flujo en un ducto para calcular las pérdidas analíticamente, lo cual va a ser un ejemplo muy raro. Hay 2 o 3
posibilidades de calcular las pérdidas analíticamente. Todo lo demás se tiene que hacer empíricamente. Todo el resto del curso es empírico, resolviendo ecuaciones empíricas o con gráficas. Bien, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Listo. Entonces, vamos a pasar lista, por favor. Enciéndanme sus cámaras y déjenme poner en el chat. Voy a poner en el chat abrir la línea. Todos, por favor, escribiendo su nombre, apellido y presente. Tenemos una asistencia de 30 participantes. Listo. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? Sin dudas ni comentarios. Muy bien, pues les agradezco mucho. Por favor, revisen, hagan los ejercicios que hicimos, sobre todo con Engineering Equation Solver. Es muy importante que nos familiaricemos con Engineering Equation Solver porque va a ser vital. De aquí en adelante va a ser vital para resolver, para poder aprobar este curso. Bueno, si no hay dudas o comentarios, muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Que pasen excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.